Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos en la señal del 1180 de AM, en mixlr.com/Radio WAPS y nos ve por Facebook Comunicación Radio WAPS. Esto es Agenda 1180. Me da un placer estar con todas y todos ustedes. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, conducción y Juan Quintana en los controles técnicos. Hoy es jueves de Agenda. Hoy te puedes esperar lo mejor de las noticias de básicamente lo que pasó en esta semana. Y para ello me acompaña la maestra Gladys Navarro, corresponsal del Universal. ¿Qué tal, maestra? Buen día. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenos días. Pues con mucho gusto de estar como cada jueves. Bueno, casi porque hacemos pausa intersemestral. Pero pues con mucho gusto estar por aquí platicando un poco, ¿no?, acerca de las noticias, pues a lo mejor escogiendo algo de tanto porque han sido semanas, días, horas de mucho ajetreo periodístico, pero pues ubicando, tratando de comprender cuál es la agenda que traen, que presentan los medios de comunicación. Y bueno, para este jueves, bueno, tenemos como a nivel nacional. Voy a dejar para la segunda parte lo local para cerrar con eso, pero pues adelantamos, ¿no? Que lo más relevante es la culminación, ¿no? Llega a su fin el periodo de gobierno, termina su mandato el día de, pues hoy ya en unas horas, porque el día de mañana toma protesta el gobernador electo Víctor Castro Cosío en el Congreso del Estado. Entonces, pues esa es la nota, ¿no? El cambio de estafeta allá. Pero a nivel nacional, pues también tenemos un montón de noticias y no acabaríamos, pero algo de lo que ha estado presente muchísimo en la agenda, que sin duda pues es lo que ocurrió el día de antier, ¿no? La Suprema Corte de Justicia que declara la despenalización del aborto, ¿no? Declara que es inconstitucional, ¿no?, penalizar el aborto porque se violan los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar, que eso es muy interesante también como lo menciona. Pero también tenemos otra nota que surgió pues también el día de ayer y es que la Cámara de Diputados aprobó ya pues la Ley Federal de Revocación del Mandato del Presidente, ¿no?, que ha estado muy presente allí en la agenda de los medios de comunicación, lo ha movido mucho el presidente, pues forma parte de estos compromisos que ha presentado para que sea revisada su gestión. Hay mucha polarización al respecto, ha habido muchos cuestionamientos, críticas, y él señala, está este mecanismo del cual se puede hacer uso finalmente a través de la ley y si quieren que me vaya, pues me voy. Entonces, vamos a empezar por esta nota. Bueno, también, aunque no vamos a alcanzar a revisar del todo, pero sin duda algo que está marcando mucho la agenda de los medios de comunicación es el tema migratorio, ¿no?, que lo platicamos un poco ya en la semana pasada, pero que continúa presente, dominando la agenda de los medios de comunicación. Es como, bueno, continuar las caravanas migrantes del sureste, buscando pues llegar a la frontera norte de nuestro país, y muy lamentablemente también continúan pues las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de frenar esta caravana. Y bueno, también declaraciones desde vista pues que le meten todavía más complicación al tema de parte del presidente, ¿no?, porque señala, bueno, los estamos protegiendo por un lado, porque pues hay mucha delincuencia en la región norte del país, en la región sur también, que señala, y eso lo conocemos también y no es reciente lamentablemente. Hay grupos de la delincuencia organizada que se han dedicado pues a estar violando los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Pero dice el presidente, lo estamos protegiendo, nada más que, bueno, con el uso de la fuerza y en muchos casos con el uso excesivo, y eso es lo que se ha criticado. Pero bueno, este tema sigue allí, está presente, no se le ha podido dar una solución. Y lo que sí ocurrió el día de ayer, como les comentaba, es que, bueno, sin cambios, voy a leer la nota de la jornada, sin cambios, diputados aprueban la ley de revocación de mandato. ¿Qué es lo que nos dice? La Cámara de Diputados ya envió, tras esta aprobación, al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato al Presidente de la República.
Se llevó la discusión 7 horas con 290 votos en favor de sus aliados y 195 en contra de la oposición. Así fue como quedó la votación al final. Se avaló sin cambios el proyecto que aprobó pues el viernes la Cámara de Senadores. Esto es, digamos, el siguiente paso, ¿no? Lo había aprobado el Senado y ahora pasa al Congreso, se aprueba y se tiene que regresar al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y que quede pues ya en firme, ¿no? Con ello se confirmó la pregunta que se va a realizar en marzo de 2022, es la fecha que se tiene, ¿no? Para esta consulta, y la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que a el nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa va a ser la pregunta que se va a consultar a las y los mexicanos. Y también, bueno, señala la jornada, a lo largo del debate, la oposición consideró que la consulta de revocación es innecesaria, pero Morena y sus aliados defendieron que se trata de un ejercicio para no sostener en la presidencia a personajes que solo dañan a México como en el pasado. Lila Aguilar, del PT, dijo que esta figura en sexenios anteriores habría permitido detener, como cita, la matanza de Felipe Calderón, frenar el desfalco de Enrique Peña Nieto y sus secuaces. Es un instrumento para impedir, dijo, los malos manejos y abusos de quienes desde la presidencia puedan hacer desmanes que afecten a la nación. Este es el último clavo en el ataúd del viejo presidencialismo, señaló la diputada Lila Aguilar. El PAN, por su parte, resaltó que en el proyecto no se incluyó un impacto presupuestal, por lo que no se sabe el costo de dicha consulta. En el documento que se aprobó la tarde de ayer se define que el Instituto Nacional Electoral va a organizar el proceso y hará los ajustes presupuestales que fueron necesarios. Así quedó, así se presenta, y bueno, como ya sabíamos, ¿no? Pues desde luego que visiones encontradas, y está este tema también de cuánto se va a llevar, y también ya el INE había señalado en esta consulta anterior, si recuerdas, pues que no había recursos, hubo una participación baja, ¿no? En la pasada consulta sobre la de llevar a juicio a los expresidentes. Entonces viene un gran reto. Ya estamos pues a septiembre, el año se ha pasado rapidísimo con todo y crisis de pandemia y todo lo que ha sucedido. Así es que está a la vuelta de la esquina, en marzo, así es, de 2022, para que este tema... Y bueno, nomás para mencionar esta última parte, ¿no? Cuando mencionas la pregunta, son solamente dos respuestas, ¿no? Que son la de que se le revoca el mandato por pérdida de la confianza y la de que sigue en la presidencia de la República. Entonces, esas son respuestas y es válido, ¿no? De acuerdo a lo que han seguido. Aquí creo que tengo algunas fallas técnicas, pero espero nos escuchen bien, ¿no? Y en el presupuesto... perfecto. Y en el presupuesto que pide el INE, creo que son 24,000 millones. El gobierno pues aceptaría también, se comenta, ¿no? Esa parte de aceptar ese presupuesto que se pide para el próximo año. Sí, qué bueno, gracias. Aprovecho para compartir el programa en redes sociales. Entonces, sí, este es uno de los grandes temas, pues, que ha generado, como te digo, muchísimo debate, ¿no? Pero finalmente lo ha puesto el presidente. Me parece que casi todo ejercicio, digamos, de participación ciudadana es conveniente. Desde mi visión, no es importante que la ciudadanía, y lo he enfatizado mucho siempre en mis participaciones, pues justo eso, estemos participando de nuestra democracia. Solamente así se puede construir, así podemos empoderarnos, fortalecernos y decirles a nuestros gobernantes, a las y los tomadores de decisiones, aquí estamos, esto nos parece, esto no nos parece, y cada vez más pues es fundamental, ¿no? Así es que bueno, ese es uno de los temas más recientes. Y el otro, sin duda, es pues la despenalización del aborto para todo el país, ¿no? ¿Qué significó esto? ¿Qué ocurre, ¿no? A partir de ello con la resolución de la Suprema Corte de Justicia? Y para esto, bueno, en la nota del Financiero que vamos a compartir, ¿no? Pues titula La despenalización del aborto en Coahuila, porque hay que recordar que esta decisión, este fallo de la Corte viene por un recurso, ¿no? Que se presentó por este artículo en el estado de Coahuila que criminaliza a las mujeres. Sin embargo, sienta precedente, y ahorita lo vamos a tratar de explicar, ¿no? Entonces, en la nota me parece interesante porque como que resume esto, ¿no? Eso es lo que debes saber sobre la resolución de la Corte.
Entonces, ¿qué señala? Bueno, la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional la penalización del aborto, es decir, que se castigue, que se procese y se lleve a prisión a una mujer o a cualquier persona incluso que ayude en la interrupción legal, la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el martes? Bueno, esto señala, ¿no? Resume el Financiero, con 10 votos a favor, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, con lo cual invalidó diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que digamos, grupos de la sociedad civil, pues, presentaron este recurso, ¿no? La decisión invalidó especialmente el artículo 196, que plantea la imposición de la pena de prisión de 1 a 3 años a la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo, así como a las 3 que le asistieran. También invalidó el artículo 198, que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario, y extendió esta decisión al artículo 199, que criminalizaba el aborto y limitaba a las 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación e implantación artificial. Esta decisión de la Corte que obliga a las y los jueces de todo el país, tanto federales como locales, a acatar esta orden. Es decir, en casos futuros, impartidores de justicia deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de los estados, de todos, que criminalizan el aborto de manera absoluta. A partir, como cita textual, a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres, dijo el ministro presidente Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Esto es sumamente importante porque es un criterio, se crea jurisprudencia, es un criterio para los jueces y las juezas de todo el país, y además algo que ha llamado la atención es esto también, que señala a todas las personas con capacidad de gestación, ¿no? Personas gestantes. ¿Por qué? Porque recordemos que hay personas trans que incluso en algún lugar del país están llevando a cabo un embarazo. Entonces, también para lo que venga en el futuro, esto pues sienta un precedente, ¿no? Y ¿qué hay de fondo de esto? Pues el respeto a los derechos de las personas, el respeto a los derechos humanos, la libertad de decidir. Esta fue la primera vez en la que la Suprema Corte de Justicia se pronuncia. Ahí se me puso un comercial que aparecen aquí en la nota del Financiero, que es la que estoy compartiendo, la primera vez en que la Suprema Corte se pronuncia a favor de garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre su embarazo. Ahí pueden encontrar en redes sociales, en algunos medios ligan también los videos, porque está muy interesante cómo se dio la discusión de estas horas, en qué términos se planteó, porque se termina este debate. Yo lo voy a súper resumir, porque no es mi expertise, pero he intentado desde luego informarme, porque además desde luego, celebro la resolución de la Suprema Corte de Justicia y estoy a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Que es muy diferente como nos quieren acusar, ¿no? O sea, estás a favor de abortar, no estoy a favor del respeto a las decisiones de todas las personas, el respeto a sus derechos, ¿no? Y creo que pues la maternidad debe ser elegida, ¿no? Y si no, no será. Entonces, esta discusión que se dio separa muy bien toda esta cuestión de la moral, de los valores, que nos han implantado, pues, ¿no? En una cultura. Entonces rechaza, digamos, esa parte y se queda específicamente con la fundamentación técnica, jurídica y en materia de derechos humanos, ¿no? Prioriza esta parte, ¿no? De respetar la decisión de las mujeres. Entonces, esta fue, decía, la primera vez en que se pronuncia en esos términos la Suprema Corte de Justicia, y era lo que les quería comentar, sería muy interesante que para quienes quieran seguirse informando al respecto y seguir
construyendo su opinión y fijar una postura y comprender también esta lucha, porque además hay que subrayar, esta es una lucha, y me sumo al reconocimiento de muchísimas mujeres, una lucha histórica, ¿no? De activistas, de colectivas, de mujeres y muchos aliados también, que han estado pugnando a los derechos humanos y por supuesto el derecho a decidir, y de muchísimos años de salir a las calles, de alzar la voz, ¿no? Entonces muchas de nosotros nos sumamos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades en las diferentes etapas en las que vamos avanzando en nuestro crecimiento, en nuestra conciencia, ¿no? Pero por supuesto que tenemos unas generaciones de mujeres que han luchado por estos derechos. Así es que también es como un reconocimiento, ¿no? Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, y la invitación a que vean, a que busquen, ¿no? Las ligas de cómo se dio esta reflexión y por qué así es. Antes que criminalizar, que juzgar o que entrar en debates quizá estériles en redes sociales y que se haga, digamos, una mayor pugna, ¿no? Y confrontación. Sí. Y esta resolución también, entre las cosas que hay que decir, tendrá efectos retroactivos. Esto es muy importante, es decir, que digamos, se aplicará, ¿no? En favor de todas las personas que hayan sido violentados sus derechos, ¿no? Que hayan sido criminalizadas las mujeres, mujeres que estuvieran en prisión, o también personas que ayudaran, ¿no? A estas mujeres a abortar. Entonces, de manera retroactiva se aplicará. Esto lo indicó el gobierno de Coahuila. Esto quiere decir que si hay mujeres privadas de su libertad, lo que les decía, por el delito de aborto, serán puestas en libertad inmediatamente. Ya por allí también leía unas notas del gobierno de Coahuila que decía que no había mujeres en esta condición, habría que nada más corroborar o revisar, ¿no? Y el ministro Luis María Aguilar explicó también que la circunstancia de que sean vigentes los códigos penales de los estados y no los hayan cambiado en las legislaturas estatales no impide que los jueces estén en la obligación de no poder condenar a ninguna mujer en disposición. ¿Esto qué quiere decir? Que con independencia de lo que viene, que sería como, pues eso, ¿no? Cambiar, modificar los códigos, reformar los códigos penales en las entidades, ya hoy los jueces, las y los están obligados a respetar los derechos de las mujeres, y que no sean procesadas, y por supuesto que no sean encarceladas, ni quienes las ayudaran, por esta cuestión de la interrupción del embarazo voluntario, porque además hay que recordar que hay algunos estados, solamente 3, si no me equivoco, ahorita busco la nota, en donde se permite el aborto voluntario, ¿no? Hasta antes de las 12 semanas, pero en el resto de las entidades está penalizado. En muchas entidades está penalizado, en otros está bajo algunas causales. Si quieres comentar algo, mientras yo busco la siguiente. Agregar esa parte de que al día de hoy existen 28 códigos penales estatales que tienen tipificado el aborto como un delito, y los cuales se imponen sanciones, los cuales pueden ir a la cárcel por más de 6 años. Entonces, nomás ese dato que lo tiene Forbes. Así es. Entonces, en la mayor parte de los códigos penales del país hay causales, ¿sí? Es decir, se permite, ¿no? Se permite el aborto, por ejemplo, si hay una malformación, ¿no? Del feto, si pone en peligro la vida de la mujer, si fuese producto de una violación, si fuese producto de, hay otro término, ahorita no lo ubico, pues, pero como de obligar a la mujer, ¿no? Que no estuviera en las condiciones y que fuese obligada a abortar, ¿no? También, entonces, bajo esas causales no se penaliza. Sin embargo, pues es necesario, y que es lo que deja, digamos, como precedente la Suprema Corte de Justicia, ya que con independencia, ¿no? De estas causales, pues entonces no se debe de criminalizar a ninguna persona con capacidad gestante. ¿Qué es lo que viene? Un poco lo que decía de la Suprema, a partir de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que cada entidad empiece a trabajar en la modificación de sus códigos penales. Seguramente, y ya hay otra, me parece que Sinaloa viene, porque ahorita vi en redes sociales, ya desde el día de ayer decía, siguen las plebes, ¿no? Como se les identifica, ¿no? Se les dice por aquella región.
También hay un recurso para que se elimine también, ¿no? De la penalización del código local. Entonces, eso es lo que viene. Yo compartí en mis redes sociales una infografía que ahorita se las voy a leer un poco. Ay, bueno, no está. Espérame. Es de una página que me encanta, que es de Pictoline, que hace como los temas más sencillos. Es una página que crea específicamente infografías. La pueden buscar ahí en sus propias redes sociales, Pictoline, pero de una manera muy didáctica nos señala, ¿no? Actualmente el aborto voluntario en México está penalizado está despenalizado en 4 entidades. Ciudad de México, que fue la primera en el 2007, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Y aunque otros estados no lo castigan, en algunos casos, como decía, la violación, peligro de muerte, todavía hay leyes locales que sí imponen cárcel, este es el tema, a las personas involucradas. No solamente a las mujeres, sino a las personas, ¿no?, que estuvieran involucradas. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, como decíamos, nos ilustra Pictoline, declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que daba de 1 a 3 años de prisión a quienes participan en un aborto, ¿no? Entonces, en conclusión, esto abre la puerta a nivel nacional para que cualquier mujer o cualquier persona en capacidad de gestar puedan pararse para acceder a un aborto voluntario y evitar sanciones que criminalicen su derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, pues todavía falta mucho por hacer para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país. Y eso tendría que seguir, ¿no? El Estado mexicano pudiera avanzar hacia garantizar precisamente la interrupción legal del embarazo y todo lo que ello implica. Por supuesto que una educación sexual para prevenir embarazos no deseados es fundamental, pero también que existan las garantías para que se puedan llevar a cabo abortos de manera segura, de manera legal, de manera gratuita también, ¿no? Así como hay una atención en materia de salud diversa y que tiene que mejorarse, además ya para todos los padecimientos está el caso. A mí me llama la atención vinculada a esta nota, y también se ha generado como mucha controversia en redes sociales la postura del presidente. No sé si veías en la mañanera, la conferencia del día de ayer, el día previo, el martes en la mañana, porque esto se empezó a discutir, ¿no? Ya posterior, pero le preguntaban cuál sería su postura, porque ya se conocía que se perfilaba, digamos, la votación, que además fue unánime, eso es lo más destacado ya hoy, sí. Paréntesis, desde el día de ayer ha habido felicitaciones y celebraciones de parte de organismos internacionales en favor de derechos humanos, de parte de la ONU, que celebró esta resolución. Con esto, a nivel internacional, México se coloca, digamos, entre los países pues de avanzada en este tema, porque obviamente que ese es un tema controvertido y que no ha avanzado en muchos países, en la mayor parte de los países del mundo, pero entonces México ha avanzado de manera contundente y es lo que señalan organismos internacionales. Regreso, en el tema de en la mañanera del martes le preguntaban al presidente y el presidente señalaba que esa era una decisión de las mujeres y luego le agregó de la ciudadanía, del pueblo, y ya estaba en la Suprema Corte y que habría que respetar lo que dice la Suprema Corte. Que quiere decir que no va a venir un recurso que impugne ello, alguna situación. Y esto ha generado dos reflexiones, creo. Una, ¿no? Desde mi punto de vista, o por lo menos en mí, y veo también en redes sociales y muchas voces y leo, ¿no?, plumas, que señalan también que hubiera sido importante, y a mí me hubiera gustado también, que el presidente fijara con muchos otros temas una postura en favor de las mujeres y de las personas con capacidad de gestación, pero vamos a, empezando por las mujeres, ¿no? Una postura en favor de sus derechos. Los derechos no se consultan, eso es algo que se le ha criticado mucho y que en campaña y durante muchos otros periodos, aunque ha ido cambiando o ha ido matizando su posicionamiento, en algún momento, si recuerdas, Yasmín, él hablaba de que había que consultarlo, ¿no? O sea, no rechazaba la despenalización, pero decía que había que consultar, y ya después como que le ha sacado pues al tema, y quienes estamos en esta lucha por la defensa de los derechos humanos, pues nos hubiera gustado que desde la
pues, principal figura de poder a nivel nacional de nuestro país, pues hubiera una postura clara a favor de las mujeres. Pero me parece, y esta es mi lectura, ¿no?, que no quiere asumir el costo político que ello implica, porque todavía, por supuesto, en nuestro país hay una opinión dividida y cargada, ¿no?, por una cuestión cultural, ¿no?, vinculada al tema de la religión, vinculada, ¿no?, a los grupos, en muchos casos conservadores, que hablan del respeto a la vida, ¿no? Incluso el día de ayer hubo una manifestación de los grupos pro vida que proyectaron un feto en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay una marcada, digamos, cultura, ¿no?, pro vida, y creo que el presidente no quiso perder, digamos, parte de su capital político, ¿no?, fijando una postura abiertamente en favor del derecho a decidir, ¿no?, sobre la interrupción legal del embarazo. Creo que es una deuda, ¿no? Yo así lo siento también como mujer, esta parte ambigua, ¿no?, porque estamos hablando y lo que resolvió la Suprema Corte es que es un derecho. Entonces, esta ambigüedad del presidente, pues reitero, ¿no?, creo que tiene estas motivaciones políticas, y creo que tendríamos que ir avanzando, no solamente él como líder, sino en muchas otras entidades. A mí me tocó preguntar en varios momentos también a el gobernador saliente y sin fijar una postura, y tan es así que, bueno, ni siquiera hubo una modificación, ¿no?, al Código Penal, o Baja California Sur no se ha sumado como sí se ha sumado en otros temas de vanguardia, como de avanzada, como el matrimonio igualitario, que no lo impulsó el Ejecutivo, por supuesto, tampoco, ¿no?, que fue la legislatura pasada compuesta mayoritariamente también por Morena, ¿no? Entonces, con este planteamiento progresista. Así es que a mí me gustaría, como ciudadana y para el fortalecimiento de nuestra democracia, que estuviéramos trabajando sobre estos temas, ¿no?, y que cada vez más hubiera posicionamientos de los líderes en materia de derechos humanos, ¿no?, de los derechos para todas las personas. Entonces, pero bueno, eso todavía no lo estamos viendo. Creo que es un buen paso que la Suprema Corte sí haya hecho este posicionamiento, y bueno, es una lucha, como decía, ¿no?, de muchas mujeres de décadas que tiene nuestro país y por supuesto en el mundo. Así es que pues a seguir trabajando. Y vinculado a ello, no sé si quieras o si tengas algo ahí en el tintero que se haya quedado, si no, para pasar el tema. Ya lo comentaste todo, pero sí, esto pues es histórico, ¿no? Que se pueda realizar a través de la Suprema Corte, ¿no?, quien tiene la decisión a nivel nacional, y además que esto nos pues, ayuda, ¿no?, en el sentido de no criminalizar a la mujer, que es la principal parte, ¿no?, como derecho humano, y bien lo has estado comentando. Simplemente abonarle a esa parte. Sí, y bueno, a propósito de derechos humanos y a propósito en general de los temas de las noticias, ¿no? Bueno, que tuvimos el día de antier también, bueno, pues fue el último informe, el 6º informe de gobierno del gobernador Carlos Mendoza Dávez, ¿no? Entonces, termina su mandato, obviamente en medio de una crisis de pandemia. Estoy ubicando mi nota, porque abrí varias, menos la mía, pero lo vamos a ubicar. En un año de pandemia difícil, ¿no?, con grandes retos, y yo lo que destaqué en la nota fueron 2 temas, ¿no?, que él mismo hizo énfasis en su informe, que lo entregó en el Congreso del Estado. Les mentiría si les digo cuántas veces acudió al Congreso, digamos, allí a rendir su informe. Yo recuerdo que más bien mandaba el informe con el secretario general de gobierno, que es una posibilidad, entregan, digamos, la parte formal, y posterior a ello se daba un mensaje con motivo de su informe cada año, y normalmente este mensaje en el Teatro de la Ciudad. Sí. Bueno, entonces,
En esta ocasión, por cierto, en varios años también, con invitados especiales y de la Ciudad de México, panistas, de su primer informe, recuerdo, completamente sitiado, ¿no? Lleno de policías, de seguridad, de varias cuadras cerradas, o sea, como que eso marcó mucho, ¿no? Su gestión. Entonces, en esta ocasión, por la pandemia, pues se hizo allí en el Congreso a puerta cerrada con los invitados especiales. Básicamente era su gabinete legal y el empleado y nada más. A la prensa nos dejaron entrar como una especie de carrusel, ir a tomar fotografías, video y salir. Eran unos minutos nada más y así fue. Entonces, en su informe lo que decía destaca dos temas, ¿no? Claro, habla de más, sin embargo, centra dos grandes retos que tuvo que enfrentar: la seguridad, bueno, la inseguridad y la pandemia, ¿no? Entonces, conmovió hasta las lágrimas, que así se lo pudimos consignar en la nota para el Universal. Rindió su sexto informe y último de gestión en el Congreso y resaltó los avances en materia de contención a la violencia y atención a la pandemia de COVID y también las condiciones para volver de manera gradual a las aulas. Dijo que, bueno, en el 2017 fue cuando le tocó enfrentar, ¿no?, esta crisis de violencia, de miles de muertes, y también el siguiente trayecto, digamos, difícil de su administración, pues ha sido la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 2,000 personas en Baja California Sur. También en este punto ofreció un minuto de silencio y pidió a los presentes que lo acompañaran en ello, ¿no? El mandatario durante su gestión dijo, cuando estaba rindiendo este mensaje, que procuró gobernar para todas y para todos y enviarle al mundo un mensaje de que Baja California Sur es un lugar seguro y que ofrece certeza para la inversión. Obviamente destacó las cifras en materia de inversión, señaló, bueno, que se habían invertido 19 mil millones de pesos en obra pública, 19 mil millones de pesos en obra pública, que se habían recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia. Dijo que esto, a pesar de la crisis de inseguridad que vimos en 2015-2017, que le tocó a él, y por supuesto a pesar de la pandemia, pues en donde se tuvieron que cerrar el estado, ¿no?, a la visita de turistas. Por primera vez, si recordarás, vimos a un mandatario que llamaba a los turistas a no venir a Baja California Sur cuando estuvimos en rojo. Bueno, posterior a ello, pues vino el proceso de recuperación. El gobernador destacó que Baja California Sur hoy es el estado menos violento del país en los últimos 2 años y hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la participación para lograr estos niveles de seguridad. Básicamente fue lo que señaló. Dice, tuvimos que confinarnos, apagar la economía para que no se apagara la vida, y encendimos la flama de solidaridad para que no se apagara la esperanza, dijo el gobernador. Y desde luego agradeció a su familia, agradeció a su esposa, a sus hijos, y bueno, ahí pues estuvo con mucha emotividad y conmovida hasta las lágrimas, ¿no? Como señalé. Dijo que siguió creciendo la entidad a pesar de haber sido golpeada incluso con la variante Delta, la más agresiva, y bueno, pues el día de ayer hubo conferencia de prensa también con motivo de la actualización semanal de casos. Continuamos bajando, ahorita lo alcanzaremos a comentar un poquito. Y esta reducción de contagios, así termina básicamente, permitirá que gradualmente estemos regresando a clases presenciales. Deseó éxito a la administración y bueno, así concluyó. Al término, el gobernador no se detuvo a responder algunas preguntas de la prensa local. Dijo, ya lo dije, lo que quería decir, ahí está el video, véanlo, ¿no? Como con esa actitud que desde mi punto de vista siempre ha mostrado, ¿no?, en muchos momentos tan displicente y bueno, así, ¿no? Cerrada, se subió a su camioneta y se fue, ¿no? Y esa básicamente creo que ha sido como la última. Si acaso el día de mañana, cuando entregue, pues será su última aparición ya como gobernador del estado. Entonces, a partir de ello, pues hubo reconocimientos, aplausos, ¿no? Y ha habido pues reacciones en redes sociales. El gobernador electo le reconoció y
lo saludó y también desde luego el propio gobernador hizo un reconocimiento y así. En mi análisis de bote pronto y que compartí por ahí en redes sociales, yo destaco 2 puntos, ¿no? Sin duda, hoy, al día de hoy, no tenía que padecimos, que sufrimos en 2017 y que dejó en luto a miles de familias, ¿no? Sin embargo, por supuesto que continúan niveles de inseguridad y delitos de otro tipo. Incluso lo reconoció en una entrevista el procurador de justicia, ¿no? Que había delitos del orden común, como asaltos, si has ubicado en las noticias, asaltos violentos, pues a mano armada, ¿no? A comercios, en fin. Por supuesto que se ha aumentado la violencia. El día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar con motivo de un trabajo que estoy realizando a Diana Cuevas, nuestra colega universitaria e investigadora, la doctora Diana Cuevas, investigadora social, que nos da un panorama de cómo ha incrementado la violencia contra las mujeres y es uno de los grandes retos que vienen para el próximo gobernador. En pandemia, como las mujeres experimentaron fuertes niveles de violencia, se incrementaron las llamadas de emergencia y no hubo una política pública centrada en ellas, ¿no? Para poder fortalecer, para prevenir, para contener la violencia, para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, hay mucho que hacer. Si bien hay obra pública, hay que fiscalizar, hay que revisar, porque el propio gobernador electo en campaña pues puso sobre la mesa varios temas, cuestionamientos hacia algunas obras públicas que se hicieron y que tienen que fiscalizarse y transparentarse el ejercicio de los recursos públicos. Y simplemente como un botón de muestra desde mi enfoque de lo que no se nombró, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y para mí dice mucho. En este discurso de cierre del gobernador Carlos Mendoza fueron 9 páginas, contabilicé 2.950 palabras y solamente en 3 ocasiones pronunció la palabra mujer para referirse a su esposa, para referirse a cuando hablaba de hombres y mujeres de Baja California Sur que tienen coraje. Y la tercera, Baja California Sur, tierra de hombres y mujeres, una cosa así. La palabra víctimas no se menciona en ningún lugar del documento. Las palabras derechos humanos tampoco, ¿no? Las siglas LGTB, la palabra inclusión, diversidad, no está. Entonces, para mí, esta es una lectura que puse, ¿no? Compartí con las personas que me hacen favor de leerme en redes sociales, que me hubiera gustado ver, y me hubiera gustado más ver políticas públicas que se emprendieran para estos sectores y para atender estos temas durante estos 6 años, ¿no? Entonces, creo que hay una gran deuda hacia las mujeres, como ya decía, para prevenir y erradicar la violencia, las mujeres subcalifornianas para fortalecer todos los mecanismos, el instituto, las dependencias, en fin. Muestra de ello, aunque el gobernador expresó tener respeto y reconocimiento a las capacidades, durante sus 6 años en su gabinete solamente hubo una mujer en un puesto de primer lugar y fue la Contralora, ¿no? Y después salió ya porque ahora es diputada federal, Sonia Murillo. Todos los demás cargos están ocupados por hombres. Cuando hubo esta modificación y por ley se decretó ya la paridad, como no es retroactiva, entonces el gobernador decidió no aplicarla, ¿no? Y en los siguientes 2 años, pues no lo hizo. Entonces creo que eso es una lectura importante desde mi punto de vista. Creo que hay una gran deuda también para la inclusión de personas con discapacidad, oportunidades para personas con discapacidad también, que han sido en muchos momentos relegadas, por supuesto, para las personas integrantes de la comunidad LGBT+, ¿no? Que han impulsado o han tenido una lucha también muy dura durante estos años para el reconocimiento de sus derechos. Con el matrimonio igualitario, como decía, se logró después de una larga lucha y no se logró a partir de una iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Por supuesto, en materia de atención a víctimas,
vivimos unos años de violencia que nos tocó cubrir, en donde hubo homicidios de alto impacto, en donde conocimos el dolor de muchas familias de perder a niños, ¿no? A infantes, aproximadamente 12, más de una docena de niños contabilizados que murieron, ¿no? en esta guerra de grupos delincuenciales. Por supuesto, familias que quedaron sin padres, sin madres, ¿no? al frente de los hogares, y todo eso deja un gran dolor, ¿no? Un ombudsman, ¿no? Que fue asesinado, un colega periodista, Max Rodríguez, en fin, personas, familias que fueron trastocadas, y que hubiera sido muy importante avanzar de manera contundente en la atención a víctimas del delito, ¿no? Porque se tiene que recomponer ese tejido social que ha estado lastimado. Así es que, pues eso está allí. La palabra, por cierto, desaparecidos tampoco, y ese es un gran tema que le tocará atender, y que así lo ha reconocido por lo menos el profesor Víctor Castro, gobernador electo. Sí, hubo una disminución de la violencia de alto impacto, pero paradójicamente está creciendo este delito de las personas desaparecidas, ¿no? La desaparición forzada de personas, de mujeres, de jóvenes, ¿sí? Y bueno, hay cada vez más familias que reclaman la actuación contundente del Estado para prevenir este delito, para sancionar, para esclarecer los casos. Cientos de familias que están buscando a su familiar que lo desaparecieron. Entonces, por supuesto que a mí me hubiera gustado escuchar, ¿no? Escuchar al respecto. En una entrevista por ahí de las últimas se le preguntó y dijo, bueno, se hizo lo humanamente posible. Así es que, pues sí, eso es lo que tenemos. Este es el cambio de gestión. Ese fue el discurso que emitió, lo que se informó. Y bueno, el día de mañana, viernes, pues empezamos otra etapa en Baja California Sur, con un gobierno que enfrenta o que tiene por delante, creo, consideras grandes expectativas. Un gobierno que por lo menos persiste la expectativa de que sea progresista, y que, bueno, justamente trabaje por estos temas en favor, ¿no? de los derechos humanos, ¿no? de todas las personas. Así es que vamos a ver, va a ser interesante. El día de mañana también se va a tomar protesta al gabinete del gobernador electo Víctor Castro Cosío. Vamos a ver qué rostros finalmente se confirman. Ya hace unas semanas comentábamos de que ya había algunos nombres que se habían dado, en fin. ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Cuál es ese mensaje de arranque? ¿Cuáles son esos compromisos? Además de los que tiene, ¿no? O que hizo en campaña, pero qué discurso emite, ¿no? Y a esta época también tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Homero Avilés, también compañero catedrático universitario, que nos daba su visión al respecto, ¿no? Sin duda también coincido, grandes expectativas están puestas sobre el profesor Víctor Castro, pero también la ciudadanía no le firmó un cheque en blanco, y creo que hay una ciudadanía cada vez más, y decía él, alerta, pendiente, ¿no? Y que estará señalando también los tropiezos y lo que no le parece. Y pues ya en la recta final, en estos minutos, es algo de las controversia que se ha generado previo a esta toma de protesta, ha sido pues el anuncio de quienes podrían estar cercanos también a su gestión, y uno de ellos es el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, ¿no? Personas que aplauden su gestión, muchas otras más también que no lo hacen, que recuerdan también una gestión compleja, un periodo complejo, en donde Baja California Sur fue foco de atención, porque hubo detenciones de delincuentes, de líderes de la delincuencia organizada, en fin, ¿no? Señalamientos, estuvo en prisión, salió absuelto, ciertamente salió absuelto, pero también en el Vox Populi hay mucho, ¿no? Y se le ha cuestionado mucho, incluso el propio presidente Andrés Manuel lo llamó prianista, en fin, que se ha generado todo esto en cuanto el gobernador electo dijo, va a ser mi asesor, ¿oyeron? ¿No? Entonces, pues a muchos sectores no les gustó, incluyendo a sectores morenistas. Después matizó y dijo, bueno, está la invitación, él definirá, él va a decidir, pues vamos a ver qué se decide.
¿no? Al final, quienes van a estar allí, incluso de manera cordial, yo creo, también dijo, bienvenida a toda la experiencia, incluyendo el gobernador Carlos Mendoza Dávez, ¿no? Por supuesto que el gobernador tiene sus puntos positivos, pero tiene también sus negativos, y hay una ciudadanía que no votó por el proyecto panista en las pasadas elecciones, que a pesar de que el gobernador, qué paradoja, ¿no?, ha tenido buenos puntos en estas encuestas que siempre se hacen, al final de cuentas, la ciudadanía o los sudcalifornianos no ratificaron ese gobierno que en las encuestas dice que es positivo, ¿no? No lo quisieron, así es que, pues también medio peligroso ahí las declaraciones de nuestro gobernador electo, pero vamos a ver finalmente cuáles van a ser las primeras acciones y lo vamos a empezar a ver a partir del día de mañana. Mañana, así que cambio de administración y mucho que nos hace platicar la próxima semana, así que quedaríamos pendientes con esta información y bueno, sobre todo te agradecemos profundamente, ¿no?, que nos platiques los pormenores que suceden cada semana en la cuestión de medios de comunicación, este monitoreo, esas visitas y esta labor tan grande de periodista. Qué felicidades que ayer fue el Día Internacional del Periodista, así que agradecemos cada charla que nos haces llegar. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Porque luego hay uno de varios días que hay, luego yo ya no sé qué días hay porque hay de prensa, de libertad de periodistas, en fin, pero muchas gracias a todos y todas. El reconocimiento, claro, también. Y pues nada, gracias por el espacio y nosotros encantadas también de seguir reflexionando y bueno, pues dándoles este enfoque, ¿no?, para quien quiera integrar también a sus propias consideraciones. Un placer andar por aquí como cada jueves. Agradecemos tu presencia virtual y espero que próximamente ya sea presencial. Recuerden que esta es Agenda 1180 AM. Muchas gracias por estar aquí, Juan, en los controles técnicos. Y bueno, esperemos hoy jueves, 9 de septiembre, algo nubladito, de repente está el sol, tenga mucho cuidado, ¿no? Se habla de lluvia. Hay un fenómeno que se está generando, que estén pendientes. A las 11 hay reunión de Protección Civil. Ya casi. Perfecto. ¿Dónde podemos seguirlo para que nos digas a la comunidad en general? Pienso que lo van a transmitir en el Instituto Estatal de Radio y Televisión y BCS lo pueden seguir, pero también en la Subsecretaría de Protección Civil, así lo ubican en Facebook, allí va a estar, y también en nuestras redes sociales, Gladys Navarro. Perfecto, entonces ya saben esta visita que tienen con la maestra Gladys Navarro y bueno, las diferentes aquí redes que nos están mencionando. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.